¿Quién lo diría que ayer recibimos Año Nuevo y ya prácticamente al cierre del mes de enero? 30, sí, 30 de enero, y qué bueno que están con nosotros, así que los buenos días. Y esto no es una cortesía, es que es un idioma de uno darse como una bendición tempranito. Así que les llegue la bendición tempranito, mientras nosotros aquí ya nos alistamos para servirles la mesa de las informaciones. Buenos días, Nelson, buenos días, Pablo. Buenos días, país. Aquí estamos. Un día más. El caso Venezuela sigue, nosotros seguimos, España y Unión Europea cambian de camino y deciden un camino más bien duro contra Maduro, pero hay temas locales que yo creo que hay que comentar, señor Rodríguez. Sí, lo tengo guardadito aquí. Sí, yo tengo mi clavo aquí para el día de hoy. Lo sacaré en el curso del programa. Miércoles 30. Tengo un amigo que le gustan mucho esos números redondos. Día 30. Nuestra Señora del Cobro se decía antes. Ah, sí. Nuestra Señora del Santo Cobro. Ay, señores. ¿Y cómo se sírvanos la mesa hoy? ¿Sírvanos la mesa? No, la mesa está servida. Lo que no está bien servido, Adi, Nelson, es el tema de lo que yo llamo arrabalización institucional y lo que se está dando específicamente con los agentes de la DGCET. Se está dando con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, pero especialmente con los agentes de la DGCET, que son los que están más en contacto con la población. Entonces yo ayer, saliendo de aquí del Caribe, CDN, Multimedios del Caribe, que estamos en la de Filló, casi Kennedy, al lado de Teleantilla, para que nos ubiquemos, ¿no? Me iba acercando a la Kennedy y oigo un señor motoconchista que en medio de la calle le dice todo lo que tú le puedes decir a un ser humano, desde recordarle los deslices sexuales de su santa madre hasta cosas mucho peores. Pero el tipo está parado insultando a un Ahmed que está manso y tranquilo en una acera. Ante la gravedad de los insultos y la manera en que se está comportando el Ahmed, yo no resistí. Uno es periodista, aunque después que sale del CDN también. Entonces yo me tiré a la derecha y hablé con el agente. Yo le pregunté que qué ha pasado, porque ese señor está violento, ¿no? En contra de él, pero mentadas de madre, una cosa terrible, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que mi compañero le dijo que él no tiene papeles y que si él no tiene papeles ni del vehículo ni de nada, él tiene que buscar la manera de arreglar sus papeles o él va a tener problemas. Fíjate que ni siquiera es que le ha aplicado la ley, sino que le ha advertido. Entonces, ese señor estaba, pero, señores, es que estamos pasando de un extremo, de aquel sargento trujillista que leía de abajo para arriba y de arriba para abajo, y que cuando te pisaba, tú le decías, señor sargento, excúseme, que parece que yo sin querer metí mi pie debajo del suyo. Así era en la dictadura. Entonces, de ese extremo estamos pasando a un extremo de absoluto irrespeto hacia la autoridad. Lo que hace también que a veces ocurra todo lo contrario, que son los excesos que comete ese infeliz agente de la DGCET, que va aguantando todo este rencor porque él no se atreve a reaccionar, porque todo se graba. Y cuando él reaccione, cuando se grabe, lo que se va a presentar es su reacción, no lo que ese señor le ha dicho durante 10 minutos a un agente de la autoridad, ¿no? Entonces, yo lo tomé como ejemplo, digo, bueno, aquí la DGC, si quiere escuchar, que escuche, las Fuerzas Armadas, si quiere escuchar, que escuche, la Policía Nacional y el Santo Gobierno. Ahora, en un país no se puede vivir sin autoridad. Y aquí hay un problema serio. Ya estamos llegando a un nivel donde un agente de la DGC como un relajo para el tigueraje. O sea, para el club de los pendejos no. Porque entonces, excúseme señor, no, mi licencia, muy bien. Entonces aquí se está dando un ambiente sumamente peligroso, porque esos infelices agentes, y le digo infelices porque a uno le da pena la situación, porque yo sé que no es falta de valor personal, es que están defendiendo su comida, la comida de sus hijos. Entonces, ¿de qué manera se va a trabajar con los agentes de la DGCET para que ellos tengan una formación, para que tengan un entrenamiento y un protocolo para manejarse
con el tigueraje, y cuando digo tigueraje no hablo de la expresión del nivel económico, sino del nivel educativo y de la vocación para la violencia. Entonces, ¿qué se va a hacer? Porque esto yo que estoy diciendo, seguro que ustedes muchos lo han visto, incluso hay videos de un señor que el ALME lo detuvo, le va a poner una contravención, el señor sale del vehículo y le da una bofetada a un agente. Hay cosas rarísimas. Entonces el país está caminando, aún con su crecimiento económico y su cosa, hacia una rabalización institucional seria. Y vamos de menos a más. Y estamos pasando de los excesos de la tiranía a estos excesos de anarquía social. Entonces el Estado, el gobierno tiene que saber lo que está ocurriendo, porque a veces uno piensa, bueno, pero no lo sabrán, porque ahí está la DIAPE, saludo a Ramón Tejada Holguín, hace investigaciones y sabe la situación, el mismo DNI pasa información al presidente, y eso ocurre, además, no he dicho, esto está ocurriendo en Lo Claro, lo que uno llama aquí, eso no es la Josefa Brea, ni la parte de atrás de los Alcarrizos, no, esto es aquí, en la Kennedy con De Filló. Y esto usted lo ve también en el alma de Piantini. Entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que sencillamente el Estado está perdiendo la capacidad de aplicarle las leyes, salvo al club de los pendejos. Y eso es sumamente peligroso. Dime, Nelson. Sí. Yo siempre lo apoyo en sus comentarios de la arrabalización institucional. Tenemos mucho que ganar. Yo quisiera hacer un comentario breve de Venezuela. Digo breve porque hemos sido tan recurrentes en los últimos días que parece que todo se ha dicho, pero a diario aparece algo nuevo de Venezuela. Y ayer hubo dos acontecimientos que me llamaron mucho la atención. Uno alrededor de la reunión de la Internacional Socialista celebrada en el país, una resolución sobre Venezuela, y otra sobre pelota, la Serie del Caribe. Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota, como dice el merengue aquel. ¿Y qué es lo que sucede? Que parece que Nicolás Maduro y el chavismo en sentido general no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo y en el punto al que han llegado ellos en su aislamiento y la percepción que hay en el mundo generalizada de lo que ocurre en Venezuela. La Serie del Caribe, la Serie de Béisbol del Caribe, la mayoría de los televidentes saben de qué se trata, las estrellas orientales nos van a representar este año, estaba pautada para celebrarse en Barquisimeto, en Venezuela. Pero ¿qué es lo que sucede? En Venezuela no hay condiciones, no hay un ambiente para un evento internacional de este tipo. Eso se caía de la mata, no puede haber un juego de pelota en estas condiciones en Venezuela. Pero ¿qué es lo que sucede y a dónde quiero llegar? Que el señor Maduro ha incurrido en un soberbio irrespeto. En la Serie del Caribe están representados, además de los equipos, porque esto es un negocio, los países. Ustedes recuerdan que cada vez que se va el equipo dominicano a viajar, van al Palacio Nacional y el presidente de la República le entrega la bandera, o sea, defienda con honor la enseña tricolor. Incluso ahora hay una bonita promoción en el aire, porque si la República Dominicana gana es la corona número 20, entonces el país va por la corona 20. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Maduro a propósito de quitarle a Barquisimeto, Venezuela, la Serie del Caribe? Una ofensa colosal a todos los equipos, en el caso nuestro, no solo a República Dominicana, sino a un caballero de la estatura de Juan Francisco Puello Herrera, que es el que nos representa en la Confederación del Caribe. Entonces, Maduro, y por eso digo, parece, él cree que él no se da cuenta de cómo lo está viendo el mundo. ¿Qué dijo Maduro? Si la tienen por ahí, la cita, la reacción de Maduro, ahí está. Mire la reacción de Maduro. Dice él, son unos sucios, y sucio le dije, y sucios se quedan. Son unos sucios ladrones, inmorales. La gente tiene derecho a su deporte y a su diversión. Oiga, diciéndole sucio, no solamente a la Confederación del Caribe, sino a los países representados, entre ellos México. Ese hombre no escarmienta. México, que está jugando una posición digna, vital en el conflicto de Venezuela,
que no ha reconocido a Guaidó, no porque no quiera reconocerlo, sino por respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y mire con qué se despacha Maduro. Entonces yo digo, ese señor o no se da cuenta de lo que está pasando, o habrá que aplicarle una parte del artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Recuérdense que hemos hablado mucho de eso, que al presidente se le puede sustituir o porque muere o porque renuncia o por incapacidad física o mental. Una junta médica designada por el Tribunal Supremo le puede hacer una evaluación y dice, bueno, usted no está capacitado para gobernar. Entonces, hay que protestar esa situación y decir que coge por una pendiente peligrosa el chavismo y Maduro, que pueden ser barridos. Yo acompaño eso con una resolución de la reunión de la Internacional Socialista, muy inteligente esa resolución de ayer. A propósito del evento de la Internacional Socialista, hago un paréntesis, creo que merece reconocimiento Miguel Vargas y la gente del PRD. Ahí vi a Peggy, a Neney, a Fiquito. Ellos organizaron un buen evento, tienen experiencia en eso. Entonces, las palmas para la gente del PRD. Pero la Internacional Socialista, en una resolución, acordó ayer que la Asamblea Nacional de Venezuela es el poder legítimo para conducir la transición. Ahí está. Pero explícitamente no reconoce a Guaidó como el presidente electo, porque, señor, eso es una aberración. Eso es que el presidente. Pero dijo la Internacional Socialista sobre Juan Guaidó, su esfuerzo de conducir una transición hacia la democracia apoyada en la legítima Asamblea Nacional. O sea, reconoce el esfuerzo de Juan Guaidó, que es como decir, usted es presidente de la Asamblea, entonces usted que va a dirigir el proceso. Pero no salió con eso de apoyamos a Juan Guaidó como presidente, que es un desaguisado. Entonces, yo concluyo mi comentario diciendo lo siguiente. El punto a que se ha llegado en Venezuela hace imperioso la convocatoria a elecciones rápidamente. Entonces, ahí es que yo digo que Maduro y el chavismo no se dan cuenta, se van quedando aislados. El lunes pasado, en mi comentario en Enfoque Final, yo finalizaba de la siguiente manera, y lo voy a leer para que conste, para la historia. Oiga qué pretensión, Pablo. Para que conste en acta. Que conste en acta. Sí. ¿Qué decía yo de Maduro, del chavismo? Si no se entiende así, o sea que hay que convocar a negociar y convocar elecciones ahora, y si Maduro persiste en sus bravuconadas por su aislamiento internacional y por la más que evidente división interna en Venezuela, lo que podría ocurrir es que se produzca una barrida completa del chavismo, del que no quedaría ni vestigio, lo que debieran impedir sus más fervorosos apologistas. Entonces, probablemente hay una barrida contra el chavismo porque no se dan cuenta que hace rato que ellos han perdido este pleito. Y llegaste, perdóname, que llegaste al meollo del problema. Que esa barrida, si fuera a barrer a los 50 jefes del gobierno venezolano, que caray, yo lo lamentaría, pero no, el problema es que hay el pueblo venezolano. Aquí lo que está en juego es la paz de millones de hombres. Y a este gobierno que tiene las Fuerzas Armadas y que ha soportado esas Fuerzas Armadas todas las tentaciones y todavía no ha aparecido el Pinochet, hay que buscar algún tipo de negociación. Yo creo que lo más importante de las partes es escuchar la propuesta de Mujica. Vamos a hacer un proceso electoral supervisado donde el poder se le pase, no a la ONU, que eso es mucha gente, no, al Consejo de Seguridad de la ONU, donde están norteamericanos, chinos y rusos y otros, pero sobre todo esos tres. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer el chavismo y la oposición es entender eso, porque yo insisto, decía también Mujica que no se puede llevar a un callejón sin salida a un gobierno que tiene las armas, porque si hay algo que ellos han demostrado es que están dispuestos a morir defendiendo su gobierno. O sea, yo creo que eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Porque las Fuerzas Armadas, lo que se le ha ofrecido incluso públicamente, yo presentaba un informe de una investigación que hizo New York Times, de que ya hace 2 años que el Departamento de Estado se estaba reuniendo con los militares de Venezuela. Es decir, que ellos han soportado.
Entonces, por eso hay que insistir en la propuesta de Mujica. Vamos a hacer elecciones, señor Maduro, pero unas elecciones supervisadas por los tres que mandan, porque ya os dije y repito que en el centro de esto no está el derecho, no están las leyes, están los imperios, es decir, Estados Unidos, China y Rusia. Y si algo faltaba, esta cita lo cambia todo, porque esta es la posición semioficial, porque no ha salido, pero eso ya está en camino, de la Unión Europea, que ya esto sí es grave. Voy a citar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Cito: somos socialistas porque defendemos la libertad. Quien responde con balas y prisiones a las ansias de libertad y democracia no es un socialista, es un tirano. Eso no lo había dicho la Internacional Socialista hasta ese momento. Y el gobierno español menos, porque España tiene con los pueblos latinoamericanos una relación especial y muy superior a la de cualquier otro país por razones históricas. Entonces, esto, incluso si faltaba algo, sacaron al Frente Sandinista de la Internacional Socialista. Entonces, se están dando todas las condiciones para que, si no hay una negociación y no hay unas elecciones supervisadas por las tres potencias, porque en el centro de todo esto está la riqueza del posiblemente país más rico de América Latina, porque en Venezuela hay de todo y mucho, eso no tiene madre. Dios ahí cuando estaba repartiendo riqueza, como que es como aquel chiste de los argentinos que le dieron a Messi, le dieron al Papa Francisco, y entonces dijo, no, lo que pasa es que Papa Dios cuando estaba repartiendo, dijo, no, a los argentinos le voy a poner, a Argentina le voy a poner los argentinos para equilibrar. Entonces, de ahí, de esto se trata la cosa. Ojalá. Y miren, yo hablo mucho aquí de posverdad, de lo que es la posverdad, de cómo se juega con la mentira a mis seguidores, porque a mis seguidores no les interesa escuchar diferentes voces, sino lo que yo pienso y ya está. Yo pongo cualquier cosa y ahí se va. Entonces uno habla mucho, pero a veces ocurren cosas que le permiten a uno mostrarles a ustedes un buen ejemplo. Yo tengo un ejemplo de un video, póngame el video de lo que ocurrió en París, por favor, si lo tienen ya listo. Observen eso. Observen este video. Ustedes verán, en un momentito están sacando a alguien. Bueno, auxilio, ustedes vieron esto. Eso fue subido a la red. ¿Y qué se escribió como título del video? Así sacaron a Samuel Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, de la conferencia de la UNESCO, cuando se disponía a ingresar a una plenaria que se estaba celebrando. Nadie se preocupa por saber si eso es verdad o es mentira. Como se ponen cosas de Maduro que ocurrieron hace 2 años, como si hubiese ocurrido ayer. Bailando salsa. Por ejemplo, uno de esos era viejo. Entonces, ¿qué pasa? Como eso ocurrió en la UNESCO, a mí se me ocurrió, déjame yo llamar a la representación local, llamo a José Antonio Rodríguez y le pregunto. Entonces, José Antonio hace la diligencia y da el dato. Ese es uno de 3 colombianos que intentaron boicotear la conferencia del presidente de su país hace meses de eso. Entonces se tomó esto y se colocó. En el mundo de hoy de la posverdad, a nadie le importa si es verdad o es mentira. Si usted está en contra de Maduro y le ponen eso, usted se lo goza. Pero si está a favor de Maduro, entonces dirá, mira lo que le están haciendo al canciller. La verdad, lo menos importante, por lo que yo siempre digo, que la gente se mete en Facebook y el Facebook mediante los algoritmos te va poniendo solo las noticias que tú has preferido. Si tú eres una persona conservadora, tú siempre vas a estar leyendo el ABC de España, los periódicos más y los portales más conservadores. Entonces llega un momento donde a ti Facebook te alimenta, bueno, con lo que tú comes.
con lo que tú lees. Entonces la gente termina cada vez más radicalizada y la expresión más alta de esto fue el presidente Trump y ahora Bolsonaro, y eso va a seguir. Y pobre de este país, lo he anunciado, tengo 2 años diciendo, señores, prepárense para lo que viene finales del 19 y en el 20 en las elecciones dominicanas. Porque fíjense eso, o sea, es un asunto viejo de un señor colombiano que trató de boicotear, la seguridad lo sacó y ya aquí, ahora mismo hay centenares de miles de personas que están seguros de que el señor Moncada, canciller de Maduro, fue sacado de mala manera de la UNESCO. Esto es solamente un training que yo les estoy dando para que se vayan preparando para lo que nos espera a nosotros, porque ya hemos perdido la capacidad, quizás porque tenemos poco tiempo. O sea, la gente ve una información y ya es cierta. Tú en redes dices que 2 más 2 son 6, yo sé 6, perfecto. Nadie dice, pero déjame ver qué dice el Caribe, déjame ver si el listín lo confirma. ¿Qué dice Diario Libre? No. Si yo soy enemigo de Nelson y dicen que Nelson es un loco viejo, ya yo me quedo con que Nelson es un loco viejo. Entonces vamos a prepararnos, porque esto es solamente un ejemplo de lo que espera el mundo. Cada día la cosa va a ser peor, pero específicamente a nosotros los dominicanos. La posverdad llegó para quedarse. Adis Burgos. Ay, Dios mío. No, bueno, señores, y cambiando de tema para entrar en el plano local, pienso que hay que también sacar un chancecito para hablar de ciertas tendencias que pueden ser peligrosas para la gente en sentido común y que hacen pico, no solo en el plano local, sino en el plano internacional y que a estas alturas comienzan a ser objeto de advertencia. Esta semana hemos visto como el mismo Ministerio de Salud Pública dice, comiencen a prestarle atención al dengue. Y recuerden que en cada año, a partir de esta fecha, el dengue da noticias. Y ahora entonces tenemos, Nelson, un factor también internacional que vincula a República Dominicana con un bendito brote de sarampión. Y aquí parecería que el sarampión ya no lo teníamos como una peste, pero hay que tener cuidado porque no siempre se dan por sentadas las cosas. Sí, bueno, a propósito del sarampión, yo quiero hablar de sarampión y también de gasolina, de combustible. Apunten eso por ahí, el asunto de PDVSA, las sanciones, apunten eso por ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa con el sarampión? Aquí no hay sarampión y hace añales, yo creo que 15 años, que no se presentan casos de sarampión, pero el Ministerio de Salud Pública apretó el botón de alarma y está vacunando en los puertos, aeropuertos, zonas hoteleras, para evitar, como dicen ellos, el trasiego del virus del sarampión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Washington, Estados Unidos, se ha desatado un brote de sarampión, más de 30 casos en Washington. Parece que a los gringos, yo pensaba que no les salían sarpullidos y esa cosa. Pero sí, a los blancos les salen sarpullidos. Le salen a los blancos. En Washington, D.C., un brote de sarampión. Y la Organización Mundial de Salud dice que al menos 12 países de América Latina en estos momentos hay sarampión. Entonces, correctamente, las autoridades dominicanas, de la mano del programa ampliado de inmunizaciones, PAI, que se llama, ahí está el amigo Zacarías Garib, ha iniciado un plan preventivo y está dando informaciones sobre el sarampión y el diagnóstico, cómo son los síntomas y la manera de evitarlo. Pero ojo, dice Salud Pública que aquí no hay sarampión, que lo que se trata es de una prevención. Y como en Estados Unidos ya se ha detectado, por lo menos en Washington, un brote, y recuérdense que más del 50% de los pasajeros que entran por nuestros aeropuertos provienen de territorio estadounidense. Entonces es válida la medida preventiva de las autoridades. Ellos aclaran que hay suficiente vacuna, que el país fue declarado libre de sarampión, que no hay por qué preocuparse. Pero sí, cuando las autoridades dicen que no nos preocupemos, entonces ahí es que nosotros nos preocupamos. Porque si ya están vacunando en los puertos, a los empleados en los aeropuertos, a los empleados de las zonas hoteleras, es porque el río está sonando. Entonces, el sarampión, que es muy contagioso, o sea, eso se pega con cualquier estornudo, con cualquier cuestión, las autoridades llaman la atención. No han hecho un anuncio formal,
pero nosotros le tomamos la palabra porque ya hemos visto 2 avisos al respecto, uno del ministro de Salud Pública, que dijo que están afinando las acciones preventivas, y ahora el encargado del programa ampliado de inmunización. Entonces, atención madres dominicanas, sarampión a la vista, no aquí, en 12 países de América Latina y en Estados Unidos. Imagínense, si en Estados Unidos hay sarampión. Me preocupaste. Es muy preocupado. Pues, dice, entonces, principalmente dicen que la cobertura hasta los niños de 12 meses es de un 96-97%. O sea que no hay peligro y que hace 15 años al menos que no se presentan casos significativos de sarampión. Pero ahí está la voz de alerta que no la han dado las autoridades en público, o sea, no hay una campaña masiva, pero nosotros la retomamos porque sabemos cómo es que funciona la cosa en nuestra República Dominicana. Saben que, cambiando de tema, hay un rango al que la gente le presta mucha atención porque ya prácticamente el que estaba afuera se está metiendo y es de comenzar a comprar por internet. Y qué bueno que despertara uno porque estamos en una isla. Cantidad de servicios aquí son cosas que, o de productos, cosas que tienen que ser importados. Así que tenemos novedad y yo creo que si tuviésemos que dar puntos claves, datos, es 35% de la población ya tiene acceso a una compra por internet y este volumen sube cada vez porque estamos llegándole a los 9 millones de pesos de cosas que la gente compra. Yo no compro por internet. Tú eres parte del 65. Sí, yo no compro, incluso. No, pero miren que esto nuestro asesor tecnológico habló el viernes pasado del robo de identidad. No. Yo, al cacarazo. No sé tú, Pablo. Está representativa, Pablo, la compra por internet. Los hijos sí. Que la gente le presta atención a esas secciones. Además, de tecnología. Atención, padres. Hay novedad con Aduana, ¿verdad? Sí, pero a mí me da un resultado terrible. Lo que más disfruta es un hijo, es decirle al padre, aunque se llame Pablo, pero papi, tú si eres bruto, ¿cuántas veces yo te voy a explicar? Déjame hacerlo otra vez. Entonces los muchachos de uno vienen y hacen la cosa de una vez. Uno dice, pero Paola, por favor, hazlo, pero despacito, que yo tengo una edad. Papi, que yo te lo he explicado 20 veces. Y tú le ves la felicidad a esos muchachos cuando le dan el boche a uno. Entonces, el mundo ha cambiado. Pero no, en cuanto a eso, lo que yo quería, limpiasaquismo aparte, es saludar la decisión de la Dirección General de Aduanas, porque a partir de hoy comienza lo del registro único. Se llama registro único aduanero. ¿De qué se trata? Hay un pleito viejo y uno ha echado el pleito y le ha dicho muchísimas cosas. Yo recuerdo haber tenido una discusión en Sol de la Mañana, Sol de la Tarde en ese entonces, con el ex director, en el sentido que yo decía, pero esto es una política de acoso y derribo contra la clase media, porque la clase media tiene el truqueo de comprar cosas de menos de $200 sin impuestos. Entonces de repente se inventaron que no, que se iban a quitar eso. Y se inició una lucha muy buena que ha llegado donde tenía que llegar y donde uno hace tiempo, cuando comenzó la discusión, sugirió que se hiciera. Y era, vamos a separar, porque los empresarios dominicanos en una parte, el sector comercial, tenés razón en una cosa, y es que mucha gente está utilizando lo de menos de $200 para comprar muchísimas mercancías y hacer negocios. Entonces así no. Esto de lo que se trata es de que la clase media baja hacia arriba pueda truquear, que por cierto, ahí es que uno se da cuenta lo terrible que son parte de los comerciantes dominicanos, porque está bien que una cosa cueste el 60%, el 70%, el doble, pero uno ve, y yo compro en Amazon, cosas que cuestan una cuarta parte de lo que cuestan aquí. Yo sé que se paga impuestos, pero bueno, pero ¿dónde está lo bueno de esto? Bueno, que al fin se hizo lo que se tenía que hacer y uno quiere hacer el reconocimiento a Ramírez, que está ahí, y que tomó esto como salida a un problema. Y es separar del señor como los hijos de Nelson ya no está en edad para esas cosas, que compran una camisa, que compran un mouse de una computadora de menos de $200. Separar a ese señor del señor que tiene su negocito que importa cosas vía internet menores de $200. Entonces, ese registro es para eso, para que usted entre al portal de aduanas, ponga aduanas.com y le va a salir todo el link correcto.
usted se va a registrar ahí, Maquinini, Juancito Pérez Vidal alias Tito, yo compro de esta manera, le van a pedir todos sus datos y a partir de ahí usted no va a tener problemas. Y el que sí lo hace por negocios, entonces se va a registrar y entonces ya ahí se entra en otro tipo de negociación, otro tipo de categoría. Entonces, como yo me quejo tanto de que la clase media aquí es el terrible club de los pendejos, entonces quiero, para ser objetivo y no ser mezquino, hacer el reconocimiento de que en esta oportunidad se ha tomado en cuenta el reclamo de esa clase media que tiene derecho a algún tipo de truqueo para comprar cosas por internet personales para él, para tus hijos, de menos de $200. Entonces quería hacer el reconocimiento porque qué bueno, extraño, pero sí, escucharon a la clase media, fuente originaria del club de los pendejos, señor. Bueno, ese es el signo de los tiempos. Uno hace mofa, pero realmente, como tú dices, los hijos míos son los que andan en ese mundo. Ah, pues tú te crees. Una vez me consiguieron unos faroles en California. Oye, unos faroles de un vehículo en California. Lo trajeron. Y cualquier indumentaria, tú lo ves, que llega, a veces hay con retraso, pero se resolvió un problema. Recuérdense que hace un tiempecito hubo un problema con los courier y incluso Proconsumidor también tuvo que intervenir, y creo que con este registro único la Dirección de Aduanas resuelve el problema personal o de negocio. Eso queda clarificado desde un primer momento. Entonces uno no debe hacer resistencia a la institucionalización, porque mira qué cosa, Pablo. Sí. Tú comenzaste con el arrabal, pero ahora tienes que reconocer que se hace algún tipo de esfuerzo. Porque la mezquindad no está en mi registro. Yo en esto uno tiene que tratar de ser objetivo y de no ser mezquino. Por eso a uno le dicen que es como una arepa vanileja, que le dan candela por arriba y por abajo, porque aquí se trata de que mucha gente tiene solamente ojos para una cosa y no ve la otra. Yo creo que, y qué bueno, y me siento muy contento de ser parte de este equipo, porque nosotros hacemos un esfuerzo que ustedes no se imaginan por ese equilibrio. Uno viene aquí a analizar los hechos a partir de sus convicciones, su formación, su ideología, su visión. Y no, como decía alguien, yo canto con mi canción y no con la que me tocan. Yo no me equivoco, a mí no me equivoca nadie, yo me equivoco. Porque uno aquí, como decía un gran amigo, como vive hablando tantas veces, tantas horas a la semana, uno también mete muchísimo la pata. Pero lo importante es que a usted no lo equivoquen, que usted se equivoque. Eso es humano. Señores, no hay dudas de que en los últimos años el senador por San Cristóbal, Tommy Guelán, ha tenido un liderazgo importante en el Congreso, y también entonces hay que abordarlo sobre temas de interés. No solo su San Cristóbal, también hay que hablar de todo lo que incumbe en su partido y en su carrera, la vida política. ¿Es la entrevista luego de esta pausa? Pero también recordar que Tommy Guelán es de los encartados que está en el proceso del caso Odebrecht. Entonces va a ser importante que escuchemos la versión y las opiniones que nos puede decir el senador de San Cristóbal de esta acusación y de todo este proceso, de cómo va el proceso. Sí, también quisiera agregar que vi por ahí al director de la DNCD, de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Respetuosamente. No sé si está buscando a alguien por aquí, si se trata de un allanamiento. Pero no, será entrevistado. Será entrevistado. Bueno, el director de la DNCD también será entrevistado. Yo solo, cuando yo entré aquí, sí, vi un teniente que dijo, la persona está en camino, salió en B7. Vamos a la pausa. Yo llego al Congreso Nacional a mis 34 años de diputado. Emitir un juicio de valor de esta categoría es un golpe bajo, haciendo un juicio retrospectivo de 16 años hacia atrás.
Eso que ustedes acaban de ver ahí ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia, en donde se está conociendo el caso más escandaloso a nivel de la política, que es el tema Odebrecht. La cosa pública nunca se vio tan cuestionada. Así que vamos a entrevistar a uno de los encartados, es el senador por San Cristóbal, Tommy Galán. Lleva 16 años siendo legislador, 12 como senador de manera ininterrumpida, y aunque habría muchísimo de qué hablar de temas del Senado y de su provincia, no hay dudas de que lo supremo es este cuestionamiento del caso Odebrecht que ha puesto su carrera, no hay dudas, a temblar. Yo no sé si él lo ve así, pero este es un tema que a cualquier político le estremece su vida activa a nivel de la cosa pública. Primero agradecer que está aquí, porque el mismo senador Galán nos ha dicho que tenía 1 año y medio que no estaba en vivo en un programa, aunque su rostro ha sido muy visto en televisión, no se había expuesto. Pienso que no porque no le gusta, sino porque el tiempo es apretado. Yo lo quiero ver así, ¿verdad? Bueno, así mismo, la verdad que sí, pero fundamentalmente ha sido por un tema de principios. Yo pienso que a mí en ninguna de estas épocas me correspondía que no fuese a hablar exclusivamente en la dirección de superar esta situación frente al país y con la verdad. Pero además, yo pienso que cada cosa tiene su momento y su tiempo. Creo que ese es un tiempo más acorde, más apropiado para que las cosas se le pueda poner más atención y escucharlas. Quizás inicialmente la indignación, lo que representó el escándalo de una noticia en el marco internacional que trajo aquí la República Dominicana una situación, generó una cantidad de informaciones que al final la gente las escucha o la oye, no las escucha. Y llegó el tiempo preciso, pacientemente, la espera, porque así se lo he manifestado al propio tribunal, pacientemente. Es la primera vez o la primera etapa en que estoy discutiendo los detalles en que está sustentado 14 hojas de relato, más bien parecido a una dinámica de la escritura de un cuento, donde todo lo que se está contenido se sustenta sobre apreciaciones particulares, interpretaciones acomodadas, pero que en lo absoluto existe ningún elemento que pueda objetivamente plantearse como una prueba que pueda comprometer mi responsabilidad civil y penal. De eso es que se trata el caso en lo particular. Senador, Tommy Alberto Galán Grullón, Tommy Galán, Sí. senador del PLD por la provincia de San Cristóbal. Yo le decía antes de ir al aire que vamos a ver qué de nuevo te sacamos. Incluso aquí tengo un folleto, La verdad es mi fortaleza, un resumen ejecutivo que tú has hecho de tu caso. Y eso está también con su CD. Pero no sé si todo se ha dicho, pero a mí me llama la atención algunas cosas. Primero, el papel que ha jugado el PLD en tu caso, porque yo veo que el PRM se echó arriba a Andrés Bautista y a Chubaque. Por lo menos sale a defenderlo públicamente, pero en tu caso no sucede así. Y ayer tú tiraste lo que yo considero una cacarita. Tú mencionaste que se está investigado por muchísimos casos, pero tú como presidente de la Comisión de Hacienda pasó por tu mano algo de Odebrecht, pero no metieron a Punta Catalina. Mencionaste otros dos, pero me llamó la atención Punta Catalina. Ese es el buque insignia del presidente Danilo Medina. ¿Qué tú quisiste decir? Y además, ¿te ha dejado solo el PLD? Mira, esa parte es interpretativa. Y yo pienso que para aprovechar, y en este caso ser objetivo, yo empezar a valorar aspectos que de hecho son muy interpretativos y subjetivos, preferiría centrarme a lo fundamental, porque al final... Pero no me va a contestar entonces. Bueno, yo pienso que... Está muy buena esa, Tommy. Yo he sido, en este caso, y lo he dicho públicamente, asumido como un conejillo de India en ese expediente. Y lo he dicho con mucha responsabilidad, porque de eso se trata. La verdad es mi fortaleza fue la primera expresión que yo utilicé cuando yo decía que yo estoy tranquilo, en paz y con fuerza y determinación, porque estaba respaldado por la verdad.
Perdón, que yo Tony, simple... Tony, pero entonces, con más razón, la respuesta a esta pregunta que ha hecho Nelson, porque es que el trasfondo de todo esto es político. Has dicho ahora, soy un conejillo de Indias. La decisión del Ministerio Público fue política, no fue jurídica. Si hubiese sido jurídica, yo pienso que no había manera en absoluto de poder a uno ni siquiera presentarse, como yo dije, para medida de coerción. Pero ni siquiera en ese ¿Te sientes acompañado del PLD? Entonces, el PLD está ahí, envuelto en sus propios temas y en sus propias crisis. ¿Y qué quisiste decir con Punta Catalina? No, yo no hablé, no fue exactamente y exclusivamente eso. Dos obras de la Romana. Te voy a explicar y Punta Catalina. lo que yo he establecido. ¿Qué pasó por tu mano Punta Catalina y no lo metieron en el expediente, Sí, en el caso tuyo, el sí. Ministerio Público? Yo decía que en la acusación existe la certificación de la comunicación número 34 del 27 de febrero del 28 de febrero del Senado de la República, la Secretaría Legislativa, donde la Procuraduría extrae en los temas en que pretende vincularme. Ahí está el corredor Duarte, una serie de temas, porque en esa parte en ningún momento, en ninguna delación, el testigo 54 hace referencia a eso. ¿Qué sucede? En esa certificación que expresamente el procurador pide que se le envíe quién era el presidente del Senado en ese momento, cómo votó el Pleno del Senado en cada uno de los proyectos y qué comisión, cómo estaba conformada la Comisión de Hacienda en cada uno de esos casos. Yo decía que resulta sorprendente que de esos casos, y en esos tres específicamente, igualmente yo estaba presidiendo la Comisión de Hacienda, y que era extraño que en esos tres casos no se me haya incluido también, porque yo y la Comisión de Hacienda tramitó o conoció esos proyectos en total y semejante igualdad que los otros. Y si esto está bien hecho y no hay nada y de repente se ha aplicado el mismo procedimiento, los mismos plazos, los mismos detalles en cuanto al rigor legislativo, ¿por qué razón? Simplemente yo estoy haciendo establecer el criterio de selectividad, como con pinza. En el caso de esos tres proyectos, está el proyecto Boulevard del Este, la prolongación de la Romana y Punta Catalina, que igualmente nosotros conocimos como presidente de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, en el caso de Punta Catalina, el Ministerio Público ha hecho una explicación de que no hay nada en la parte de contratación, tampoco igualmente en la parte de financiamiento. En los otros dos casos simplemente están en el aire. De repente son dos proyectos que también corresponden en el mismo tiempo, en el mismo espacio de la discusión. Y sin embargo, entonces yo digo, bueno, si estos tres no tienen nada y se ha hecho exactamente igual, para uno es importante que el propio Ministerio Público pueda establecer los parámetros que le han permitido discriminar o establecer y separar uno de otro. En ese contexto es que se está planteando, igualmente como yo digo con la parte de la delación premiada, que de hecho fue tema de discusión en el día de ayer, lo que dice el testigo 54. Si esa delación, que es la misma que a mí se me está estableciendo como una prueba, es la misma que recaía sobre los 6 o 8 que recibieron archivo provisional, ¿por qué para ellos no es un elemento de prueba y para Tommy Galán es un elemento de prueba? Entonces, todos esos aspectos es lo que va estableciendo con claridad cuál es el nivel de selectividad, cuál es el propósito, por qué sobre mí, sin ninguna intención de yo victimizarse, porque yo no, pero porque sobre mí se pretende y sobre esos criterios que yo he planteado,
con mucha... A Vasconcelos Cruz, ¿tú nunca le has visto la cara? A Vasconcelos Cruz, y está establecido en mi interrogatorio que lo conocí casualmente en el 2016. Ese señor me ve, yo lo veo a ese señor y posiblemente ni siquiera nos reconocemos en términos, pero todo lo que recogió mi interrogatorio, y se lo voy a decir así, en 31 preguntas, de formas. La más larga está contestada en 4 líneas. Duró 8 horas. ¿Dónde se vieron Vasconcelos y tú? Usted sabe lo que es 8 horas duró ese interrogatorio. En 8 horas es suficiente para contestar más de 150 preguntas. ¿Y por qué fue así? Bueno, yo prefiero, y hay cosas que naturalmente yo tendré que dejarla en el marco de esta fase de... Porque si en 8 horas se habla tan poco, es como si te sentaron a un monólogo o algo así. Bueno, ahí pudo haber pasado de todo. Una situación, te refieres a la delación, o sea, lo que dijo Vasconcelos, que es la prueba suprema, se supone que tiene el Ministerio Público o una de ellas. Se acusa al senador Tommy Galán de haber sido el intermediario para la repartición de dinero. Ahora entonces vamos a ver algo que es muy peligroso. Déjeme corregirle. No se dice así. Se dice que yo fui la persona que influencié, que generé el nivel de influencia, porque esa parte ellos no la plantean. No la plantean por 2 razones, pienso yo. Por irresponsabilidad, porque lo que hay que decir las cosas como deben ser, porque en ninguna parte del mundo a un legislador pueden someterlo como una tipificación que pueda dar pie a un delito, la parte de influenciar. Pero Galán, esa influencia a final de cuentas solo se compra con dinero, a eso yo me refiero. Bueno, pero lo que te quiero decir es que en ningún momento se plantea así. O la otra razón es que no podía el Ministerio Público plantearlo así, porque no existe ningún elemento que pueda plantear eso. Porque usted tiene razón en algo. Si usted lee la acusación, la Procuraduría habla de los legisladores. Sin embargo, el único que está ahí soy yo. Exacto, entonces allá voy. Hay un tema, aquí tenemos un juicio que es de derecho, el que ustedes están discutiendo en la Suprema, y otro que se hace públicamente en los medios todos los días. Y en estos tiempos, una vez que sale una declaración, que aquí se repita mucho el término posverdad, la gente se queda con lo primero que escuchó. Entonces vamos a unir algunas cosas para escuchar su versión. En un momento dijo el expresidente Leonel Fernández que el que está en el poder reparte sobrecitos. De en adelante, un famoso hombre del maletín en el Congreso se convierte en una figura como mítica y que la gente da por sentado que existe, pero que nunca se sabe quién es, porque eso se va moviendo. Usted presidió una de las comisiones que, si hay que decir, en el Congreso cada una tiene escalafones, es la más importante, la de Hacienda. La Comisión de Hacienda es la más importante porque a partir de ahí se lidian con contratos, con costos, con dinero, con el poder económico del país. ¿Cómo a final de cuentas se podría, en medio de esta acusación, usted decir, no, yo salí limpio de ahí, salí limpio? ¿Cómo lo puede Pero demostrar? así lo vamos. Porque ¿Cómo mira, lo puede demostrar? Sí, pero precisamente en eso es que estamos. Y sobre todo, que en la simple presentación de la lectura de la acusación comienza a desmoronarse todo. Porque esto no se puede llamar expediente en el caso de nosotros. Y yo lo voy a decir a ustedes, y yo lo he dicho públicamente, posiblemente las consecuencias de yo ser el presidente durante 10 años en la Comisión de Hacienda, de estar coincidiendo en el tiempo y en el espacio frente a los riesgos de nuestro oficio, nos coloca como un elemento para poder escribir una coartada y pretender establecerla como cierta. Por eso, en este escrito, habla de la teoría de la afirmación del consecuente, que dice rápidamente, esta teoría se caracteriza porque la conclusión es falsa, pese a contar con premisas verdaderas. Por ejemplo, que el acusado es senador, presidente de la Comisión de Hacienda, a la cual le corresponde conocer los contratos. Sin embargo, hay que tener un desconocimiento total de los reglamentos del Congreso para saber cuál es la facultad o no
de una comisión y cuál es la facultad o no de un pleno de legisladores, porque además el voto es individual e indelegable. Y en ninguna parte de la Constitución, si yo busco, establece que un solo senador puede darle aprobación a un proyecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Procuraduría, en su afán me ha planteado en una condición de yo suplantar incluso el propio Senado de la República. Y yo no tengo tanto poder, pero no solamente el Senado, porque aquí la ausencia de un diputado frente a un sistema bicameral me pone también frente a una Cámara de Diputados y entendemos que estaría siendo, de acuerdo a la Procuraduría, el senador capaz de suplantar un órgano constitucional como el Congreso. Hasta eso estamos planteando. Pero yo te digo el punto débil de tu discurso, y tú tienes el chance de explicárselo al país. Es el siguiente, es el patrimonio neto. ¿Qué dice el expediente? Del 2006, el 2006 tu patrimonio neto era 19.300.000 y en el 2010, o sea, 4 años después, 19.400.000. Una diferencia de 100.000 pesos. Eso lo liquida con chica, 100.000 pesos. Pero aquí viene. Para el 16, tu declaración jurada de bienes habla de 31 millones. O sea, del 10 al 16, 12.400.000. Eso es monstruoso. Eso es monstruoso. Monstruoso. Oh. Ahora yo se lo voy a explicar de otra manera. Si en 4 años 100.000 y en 4 años 12.000, 12 millones. O sea, 100.000 pesos y 12 millones. Entonces yo creo que la calle, ahí que la calle dice DH. Exacto. Usted sabe que los números y las matemáticas, sobre todo yo, porque yo vengo de una profesión muy vinculada a los números. Yo me gradué en el 89 en Administración de Empresas en la Universidad APET. Y de ahí ejercí básicamente funciones desde los 18 años a los 28 años de una empresa familiar en la que yo terminé siendo gerente general, que era una financiera llamada Financiera de Inversiones Múltiples, registrada por la Superintendencia de Banco. Déjeme decirle, lo que está diciendo, los números hablan, pero cuando se analizan. Si usted no analiza lo que está contenido en los números, usted no puede garantizar una Analícelo, senador, analícelo. Una información certera, eficaz. Del 2002 al 2016 mi patrimonio no subió en 12 millones, subió en 16 millones de pesos. De los recursos que la propia Ministerio Público me certifica de lo que yo recibí por salarios y beneficios durante esos años de legislador, 2002, 2006 diputado, 2006, 2016 senador, esos 16 millones representan el 34% del total de esos ingresos que el propio Ministerio Público certifica. ¿Qué le quiero decir eso? Que de cada peso que yo recibía, solamente 34 centavos representa el incremento patrimonial. Eso quiere decir que de cada peso que yo recibía, 34 centavos iba a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles que representan mi incremento patrimonial y 66 años suplían mis requerimientos de los gastos corrientes para uno poder sobrevivir. Entonces, usted dice, pero eso está 34 centavos por cada peso. ¿Dónde está el exorbitante crecimiento injustificable? Pero ahí la Procuraduría tiene un estudio razonable que se hizo con una firma importante y prestigiosa de un perito forense, donde se establece el origen y la aplicación de cada fondo, de cómo se movió mi patrimonio y cómo se justifica y de dónde salió cada peso. Pero a eso no se le hace caso, porque al final el propósito no era pretender hacer justicia, sino mantenerme en ese expediente para buscar una jurisdicción privilegiada por dos aspectos, control y celeridad. Ahora déjeme decirle esto, no creció. Yo hubiese querido que la Procuraduría me llamara muchas veces, porque yo creo que el ministerio es la parte más interesada en saber si su camino en que está recorriendo en una investigación tiene un final o andan perdidos. A mí nunca me llamaron más, a pesar de requerirlo. Y yo pienso que 20 minutos hubiese bastado para explicar muchas cosas. ¿Usted sabe por qué no creció? Y se lo voy a decir así.
Sí, no creció de tal periodo a tal periodo, porque no todos los días cualquier persona se divorcia. Aquí hay divorcio en el mundo todos los días. Y yo tuve un lapso en mi vida que me divorcié. Y yo le pregunto a usted, ¿y el impacto que representa eso? O yo dejé a mi familia en la calle. Entonces, posiblemente mi crecimiento debió ser mayor. No fue mayor porque ese capítulo en mi vida me llevó a asumir con responsabilidad. Entonces, cuando yo hice la observación, porque es con banalidades, y a mí, yo se lo decía al juez, a mí no me gusta contestar banalidades. Por eso le decía al juez cuando me hablan de que yo vivo en un lugar donde yo vivo en el Enriquillo, y en el Enriquillo vive mucha gente. Una pregunta. Pero déjame terminar esa idea. ¿Y usted sabe por qué yo hice referencia de que yo a los 17 años vivía en una residencia de mis padres, la avenida Nacaona, Mirador Sur? Es para dejar ver cómo se quiere manipular sobre la redacción de un cuento y confundir a la gente. Yo no llegué, y ahí fue que vino la expresión que ha recogido mucha gente, es que yo no llegué al 2002 con una mano adelante o una mano atrás. Mi declaración del 2002 como diputado fue de 13 millones y pesos de algo. Y fue reconstruida y certificada en un 70% con los mismos registros que en esa época tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Por eso la manipulación, por eso cuando me dicen que yo hice declaración falsa, me ponen 5 empresas de manera irresponsable, porque las certificaciones de registro mercantil, donde establecen con claridad cuál es la situación de cada una de esas empresas, dice lo contrario, pero el Ministerio Público tenía... ese mismo contexto para que a esa respuesta que lleva le agregue algo que me preocupa y que es lo que quiero presentarle hace un momento. Válido para su caso y para todos los demás. ¿Qué opinión le merece el hecho de que cuando se entrega una declaración jurada de bienes, en realidad aquí no hay una institución que fiscalice, que todo lo que se pone ahí es veraz? Entonces, a final de cuentas, cada uno escribe lo que quiere. Únalo con eso. Bueno, yo creo que aquí se está creando un precedente peligroso. ¿Por qué? Porque por un incremento patrimonial usted no puede derivar un ilícito. Si fuese así, yo creo que de los 4.800 funcionarios que tienen el registro de la declaración jurada frente al análisis que implica cuántos han crecido, estaremos diciendo que todo el que tiene crecimiento patrimonial frente a la ligereza con que la Procuraduría ha planteado eso, estaría entendiendo que tiene comprometido en principio su responsabilidad civil o penal. Claro que con eso se generan situaciones de fragilidad. Por eso hemos trabajado en el Congreso Nacional en la dirección de fortalecer. Por eso yo, junto a senadores, frente a una iniciativa de Charles Mariotti, fuimos los que hemos trabajado la modificación de la declaración jurada de bienes. Porque mi carrera política, más que plantearla en palabras, está escrita en mi accionar. Y no es esto, mi accionar ha hablado en el Congreso Nacional, porque yo he estado propiciando importantes, trascendentes y conflictivas leyes de carácter económico, y la he enfrentado con toda responsabilidad, porque yo nunca he sido un senador ni un legislador, como muchos que hacemos las cosas para entrar por la puerta de atrás. Queremos invitar a la gente a que dé seguimiento al caso de Tommy Galán y pueda ver la verdad que él y sus abogados tienen que demostrar en la Suprema. Y quiero preguntarle, ¿cómo usted entiende que este expediente ha afectado y va a terminar afectando a corto y largo plazo su carrera política? Para yo rápidamente conectar ahí y sin pasar el tiempo. Financieras de Inversiones Múltiples, CEINSA, Patrimonio Familiar. Eso era una empresa que viene de cuando el ministerio quiere decir que yo entrego una mano atrás y otra adelante. Disuelta, 10/9 del 2003. El Ministerio Público tiene esa certificación. Hace tiempo, en la fase de investigación, no es ahora. Sociedad Empresarial Americana, Patrimonio Familiar, disuelta en el 15 de agosto del 2002. Cuando yo era diputado, yo era accionista, es una empresa constructora. El primer edificio de apartamentos se construyó en el 1996. Y yo le he vendido muchos apartamentos a legisladores y a otras personas
porque yo actuaba como agente de venta de esa empresa familiar. Pero eso lo tiene la Procuraduría en manos desde la fase de investigación. ¿Tú sabes por qué la escondieron? ¿Tú sabes por qué no la leen? ¿Por qué? Porque si la leen no hay acusación. Y si no hay acusación, no hay jurisdicción privilegiada. Galán Grullón, C por A, es una simple compañía de carpeta que nunca operó, está dada de baja, no tiene RC desde el 2008, no fue declarada. Yo no puedo declarar lo que no existe, sencillamente. Aquí hay una que es Corporación Mano Amiga, imputada, está consignada en mi declaración jurada de bienes. Yo digo que eso no es una falsedad del Ministerio Público, pero sí es posiblemente un error involuntario del Ministerio Público. Y al final, Galán Grullón y Montaz, propiedad familiar, que dicen que es mía, pero sin embargo es una empresa de mi hermano, y que yo pasé en el 2010, tuve un tránsito de 9 meses. ¿Por qué se quiere decir que es mía? Porque eso fue lo único que agregaron. Como todo lo de atrás no se sostenía. Esa es la empresa del lío de las pacas. Sí, no. Esa es una empresa constructora Okay. del hermano mayor. Como nada de lo que existía podía sostener un expediente, ellos colocaron esa parte en esta fase como la levadura al pan. La levadura al pan es un producto que tú, con la misma cantidad de harina, aceite, sales, con la materia prima, usted le echa y el pan crece. Pero usted se da cuenta que es simplemente bulto cuando usted le da una mordida en el vacío a ese pan, en el aire. Se nos acabó el tiempo. Entonces, pero a veces, ¿tú sabes cómo mi hermano explicaba que esos fondos están totalmente sustentados en contratos privados y en contratos públicos que ascienden a más de 400 o alrededor de 400 millones? De una cuenta que dicen que manejó 181, que no fue 181, que tuvimos que corregírselo al Ministerio Público, que fueron 190 en 20 minutos. ¿Tú sabes qué dice esa cuenta también? De las mismas informaciones que suministra el Ministerio Público, que el 84% de esos fondos se manejaron en 2014-2016. No hay caso 2014-2016. Bueno, es un caso... El caso llega hasta el 14 y se supone que Punta Catalina no está. El caso llega hasta el 13. Entonces, si el 84% de esos recursos se manejaron en esos años, ¿por qué cogen por los cabellos simplemente para mantener vivo un expediente que está muerto? Ya tendremos ocasión, senador Tommy Galán, de seguir hablando sobre el caso Odebrecht. Le agradecemos su presencia aquí y aquí este canal está abierto cuando usted quiere explicarse. Gracias. Indudablemente tiene el don de la palabra el senador Galán, así que hay que seguirlo viendo en el caso de Odebrecht, como decíamos hace un momento. Se quedó una pregunta importante, pero... No, y hay muchas cosas. Se quedaron muchas. Y hay muchas cosas que vamos a hablar en el marco del del tribunal. Bueno, continuamos con Enfoque Matinal. Continuamos en Enfoque Matinal. Ya decía Adi Burgo este asunto de que tenemos plato fuerte, 2 platos fuertes, salimos de uno y entramos en otro, claro, con este invitado con un poco más de cuidado, porque hay siempre que uno va a tratar con la superioridad de los estamentos militares, debe pisar con comedimiento y atención. Qué bueno que recién nombrado el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, que es el nuevo presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ha accedido a esta conversación. Yo me imagino que porque la gravedad de la situación lo ameritaba y nosotros nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de que haya accedido a esta invitación y que comience la conversación con el país desde Enfoque Matinal de CDN. Bienvenido, mi señor, mis respetos. Bueno, muchas gracias. Primero al Dios Todopoderoso, en cuya presencia nos movemos, somos y existimos, a CDN y a ustedes por permitirnos llegar a este público tan grande, la sociedad dominicana. Y nada, aquí estamos. Sí. Yo estoy mirando su hoja de vida y primero tiene una gran experiencia, sobre todo noté lo que tiene que ver con inteligencia y con asuntos internos y con seguridad. ¿Usted me puede regalar 1 minuto y medio y explicarme quién es
el vicealmirante Alburquerque en términos profesionales, su experiencia? Porque alguien me dijo, no, la fuente uno no la, que usted tiene muy buenos vínculos con lo que es la inteligencia internacional en la lucha contra el narcotráfico. Hablemos un poquitito, por favor. Bueno, Félix Alburquerque Comprés nace en Sabana Grande de Boyá, un 25 de enero del año de 1963. Es un municipio de la provincia de Monteplata. Luego nuestros padres nos trasladan acá y escollamos. Ingresamos a la Academia de la Armada de República Dominicana en el año de 1982 y salimos graduados de licenciado en Ciencias Navales en el año 1986. Tuvimos un periodo corto en lo que son las unidades navales. Posteriormente, en el año de 1989, a la sazón ya el presidente Balaguer había asumido la presidencia, decide transferir a unos 5.000 efectivos hacia la Policía Nacional, de los cuales yo fui uno de los afortunados. En ese momento de tristeza, porque vengo de una academia naval, pero paso a una institución desconocida para mí. Tuvo que aplicar la disciplina y... Pero allí la misericordia de Dios me acompañó. Ajá. Y pude estar a los pies de grandes oficiales investigadores, como Mario Peguero Hermida, como Crescencio Jaque Hernández, como Rini Lozada Montaz, como Aren Germán. Estuve también interactuando con el general Hidalgo Vargas. Estuve también bajo las directrices del mayor general Núñez Paulino y también con un gran mentor mío y instructor, el general Bencosme Candelier. De ahí es que viene esa tendencia al tema de la investigación. Lo veo que ha trabajado en más de un área en asuntos internos, algo que viene muy bien para lo que vamos a hablar. Sí, allí aprendí mucho, primero con el ICITAP, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en muchas de los entrenamientos que daban a la Policía Nacional, y posteriormente paso hacia el DNI, ya en el año de 1996, donde el almirante Cifrido Aramis Pérez, de quien luego una larga data de una veintena de años, me formé con él dentro de lo que es las labores de inteligencia e investigaciones. Bueno. Luego, posteriormente, paso a M2 como director de Asuntos Internos. A la sazón, el director de M2, Inteligencia Naval, era mi compañero y amigo, el mayor general, el vicealmirante Edwin Rafael Dominici Rosario. Entonces, aquí hay formación y experiencia. Ahora, dígame usted, vicealmirante, ¿qué se va a hacer con la DNCD? ¿Qué plan, los puntos fundamentales del plan de rescate de la imagen de la DNCD frente al país? Y pongo énfasis, por ejemplo, el caso de Baní, que es emblemático. ¿Cómo usted se va a enfrentar a esa papa caliente? Porque diríamos que de alguna manera como que se ha tocado fondo, lo que hemos visto. Bueno, ahora acaba de hablar Wilton Guerrero del tema Baní, el asesinato, vinculación, o sea, como que las cosas están ya... Hábleme de su plan, ¿cómo usted va a enfrentar ese desafío? Yo quiero que aclarar algo primeramente. Por favor. El escándalo y el tema de drogas, las drogas siempre han existido y siempre en los países del planeta es un problema porque ya Naciones Unidas lo declaró un flagelo de lesa humanidad, pero específicamente en Baní. El tema de Baní es que se ha hecho mucho populismo, vamos a estar claros. La sociedad demanda en ocasiones que respuestas rápidas y contundentes. Pero nosotros tenemos una normativa jurídica, tenemos procesos de investigación que en cualquier momento que pudiéramos nosotros accionar tan rápidamente, puede caer una investigación a nivel internacional, ramificaciones nacionales con incidencia internacional. Porque el tema de la droga no es un problema nada más del flagelo de aquí, nosotros somos puentes de narcotráfico, no producimos la droga. Antiguamente los narcotraficantes o los transportistas de las drogas de República Dominicana recibían alrededor de un 20% en efectivo. Ahora lo hacen en especie o en material, en droga. Esa la convierten y la llevan a los barrios y por eso se ha acrecentado el microtráfico. La planificación. El primero que tenemos en mente
hablaba de la imagen de la DNCD. No creo que la imagen de la DNCD haya sido afectada. Es más bien una percepción en cuanto a lo que las declaraciones que se hablan. En el mundo de hoy, la percepción vale más que la realidad. Eso si el es, pueblo dominicano percibe X situación con una institución, estamos de acuerdo, ay, estamos de acuerdo. Por eso estamos acá. Estamos acá para decirle a la ciudadanía que la Dirección Nacional de Control de Drogas está en un proceso de revisión interna de una profilaxis para nosotros poder entonces reestructurar todo lo que es el andamiaje cuando usted de habla la de lucha profilaxis, vicealmirante, ¿de qué estamos hablando? Estamos ¿De pasar el rodillo en términos éticos, Estamos morales dentro de la institución? Estamos hablando de pruebas psicométricas de integridad, estamos hablando de procesos de ética, en donde cada agente, comenzando por mí hasta el más agente simple, debe observar un código de conducta moral. Estamos hablando de un trabajo integral junto con el Ministerio Público. Estamos hablando de entrenamiento y capacitación. Y de aplicación de régimen de consecuencias. También estamos... Porque ahí que está el meollo. Meto la pata y me parten en dos con la ley en la mano. Fíjate, para nosotros poder aplicar sí, los regímenes de consecuencias debemos capacitar y entrenar. ¿Por qué? Porque a veces se cometen hierros por ignorancia, pero cuando no hay excusa, cuando las herramientas son dadas y las instrucciones son específicas, todo aquel que se aparte de los lineamientos estatuidos va a recibir un régimen de consecuencias. Y la otra parte de esto, vicealmirante, ¿cuáles son las condiciones laborales y salariales de un agente de la DNCD? Porque aquí hay mucha injusticia con miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque lo que hiede se nota más que lo que huele. Entonces hay una imagen afectada que tiene que ver con todos los miembros y hay una injusticia. Entonces, hábleme de cuáles son las condiciones de un agente de la DNCD, laborales. Lo Minopli, las condiciones, una cafetería, seguro médico, háblenos de eso, por favor. Muy interesante tu pregunta. A raíz de la gestión del vicealmirante Edmundo Néstor Martín Félix Pimentel, a la sazón hoy inspector general de las Fuerzas Armadas, amigo, compañero de promoción, él inició y sentó las bases de una reestructuración en cuanto a infraestructura, en cuanto a desentamiento, en cuanto a salario, en cuanto a beneficios de los agentes de la DNCD. Solicitó al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, por ejemplo, la erogación de fondos para un bono de vivienda. Solicitó aumento salarial. Solicitó... ¿Fue complacido? Sí, todos, aquí te voy. ¿Esos chelitos están llegando? Ahí le voy. Sí. Luego, inclusión de los agentes hacia el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Es importante también recalcar que anteriormente el mayor general Julio César Sufrón Velázquez, también compañero mío de promoción, había iniciado procesos también para adecentar el modus de vida de los ¿Qué le agentes. pasa a la familia de un agente muerto en acción? Que los vándalos asesinaron a un oficial, de la DNCD. La situación de esos 4 muchachos y de esa esposa? Hay un programa en la DNCD en donde se le pasa una pensión a ellos, el seguro se le transfiere. Pero eso es automático, no hay que papeleo y cosas, porque se la ponen en China. Aquí cuando se habla del Estado, uno tiene esa desconfianza porque está la ley, la que sé yo qué, cuando se va a la realidad. Eso es ágil en el caso de la DNCD. Sí, eso es algo ágil y rápido. De hecho, déjeme decirle que los agentes de la DNCD también cotizan al IFA, a Copinfa, que es la cooperativa de las Fuerzas Armadas, y allí reciben préstamos y un sinnúmero de cosas. Pero, te decía, ya ahora recientemente, todo eso lo continuó el mayor general Eugenio Mato de la Cruz, que también somos de la misma graduación. ¿Y a qué se debe? Hay como esa promoción suya
como que yo veo gente... ¿Qué pasó con esa promoción? Que hay tanta gente destacada. Bueno, creo que el actual ministro de Defensa... No lleva un año de promoción. El ministro de Defensa. Menos, sí, somos contemporáneos. Bueno, en cuanto a mi promoción, yo podría decir que la mano de Dios divina nos bendijo con esa bendición de lo alto. Recientemente se aprobó, el excelentísimo señor presidente instruyó y hay un aumento salarial que van desde un 10% hasta un 200% de los agentes. O sea, la pirámide... De abajo para arriba, ¿verdad? La pirámide se invirtió y viene de abajo hacia arriba. Ahora mismo un agente normal está con un salario de unos 23, 24 mil pesos. Amén también de las recompensas de la compensación por riesgo. O sea, parte de 23. Parte. Sí. Y ahí. Félix Pimentel, Edmundo Néstor Pimentel también estableció en el transporte la tarjeta del metro para agilizar los procesos, bonos escolares para los niños, y eso ha continuado. Le hemos dado toda la continuidad para que los agentes sepan que tienen en sus autoridades quien vele por ellos y por el bienestar de sus hijos. Vicealmirante, hay una queja, volvemos a lo de la percepción, la realidad, ¿no? Yo no tengo el video, pero bueno, el asunto es la vinculación de miembros de NCD, de la policía, vinculados al narco en el sentido de colaborar, de permitir que se hagan cosas, de que se le pague un semanal. Incluso se habla de que muchos enfrentamientos de miembros de la NCD con el narcotráfico tienen que ver con un aumento de ese semanal, una exigencia de un aumento de ese semanal, y se da una contradicción. La percepción es de que se está tocando fondo en los barrios, que incluso la gente de la NCD, la gente de la policía, teme enfrentar porque se siente cierta vulnerabilidad. Entonces, el narcotráfico ha llegado a un nivel de liderazgo barrial, comunitario terrible. ¿Qué se puede hacer? ¿Es recuperable el barrio, lo que era el barrio cuando usted y yo éramos muchachos en los años 70, que lo que había era la izquierda, clubes culturales, y esto se ha desparramado? ¿Qué se puede hacer y qué se va a hacer? Bueno, uno de los principios básicos es la orientación y la educación. Lamentablemente, estadísticamente se ha visto que la mayoría de las personas que entran al vicio de las drogas o son víctimas de los tentáculos del narcotráfico vienen de hogares distorsionados, los valores se han perdido. De hecho, cuando tú eras muchacho, que estábamos en las escuelas, nos daba moral y cívica. El vecino, si te veía cometiendo alguna acción, te daba una pela. Un pecozón a tiempo salvaba a un muchacho, formaba un muchacho, y luego a tiempo, eso era milagroso. Tú tenías miedo de que el vecino le dijera a tu papá que te dio una porque pela. Era otra pela. Que te vio diciendo que te da otra pela. Entonces, pero que se han perdido los valores. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? Porque es una realidad que no se puede cambiar de la noche para la mañana. O sea, ¿qué puede hacer la DNCD con esta situación? Liderazgo del narco en los barrios, llega la gente de la DNCD, se encuentra con esto y no todo el mundo, o sea, la gente no está obligada a ser héroe ni a ser valiente. No, mira, hay dos aspectos. Por favor. El primero, la DNCD tiene un programa de orientación comunitaria. Llevar deporte, llevar prevención, porque la ley 50-8 habla de combate al narcotráfico y prevención en menor grado, porque la ley también le da esa facultad al Consejo Nacional de Drogas. Se ha iniciado programas de capacitación y entrenamiento tanto en las escuelas, clubes comunitarios, juntas de vecinos, para alejar al muchacho de las drogas. Ese es un aspecto muy vital y muy importante. Lo segundo es que orientar y combatir el narcotráfico es una herramienta vital, pero nosotros no podemos hacerlo solo. El gobierno no puede hacerlo solo. Entonces, para eso y evitar también que la comunidad o alguien de la comunidad no se vea amenazada por denunciar un punto de droga en tal o cual sitio del barrio o de la comunidad, se ha establecido líneas de auxilio, líneas de denuncia, que nada más nos dan la denuncia, tenemos unos analistas que validan, procesan a través del ciclo de inteligencia la información, entonces se inicia un proceso de investigación y vigilancia aunado
con el procurador, con la Procuraduría General de la República. Entonces ahí entra la profilaxis de la que usted habló, porque yo no puedo llamar a la DNCD, dar una querella, presto una información supuestamente con toda la discreción, pero la gente que recibió mi querella pone Juancito Pérez Vidal dijo tal cosa y de repente el narcotraficante ya maneja la información. ¿Hay manera de que la DNCD supervise al supervisado? Es que esa línea... Al supervisor. Es que esa línea sí. no identifica quién es la persona que llama. Tú vas a llamar y no tienes que dar tu nombre. Es solamente el hecho. De hecho, valga la redundancia, a través de la línea de denuncia hemos logrado desmantelar cientos de puntos de droga en el periodo que tengo. De hecho, inclusive, ahora mismo en Cristo Rey, uno de los puntos de droga más letales que había en la zona fue desmantelado a través de una línea de denuncia. El Ministerio Público, actuando con nosotros, los desmantelamos. Y está funcionando. Lo que queremos es también que el combate y lucha contra el narcotráfico y el microtráfico sea una lucha integral. ¿Por qué? Porque nosotros solos no podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque por más recursos que nos den, esto es como el efecto Veiga. Tú aprietas por un lado y vas hacia el otro lado. Ahora, es un esfuerzo mancomunado, aunado con la sociedad, con las juntas de vecinos, clubes comunitarios, padres y madres, que entiendan y puedan ver lo que es el factor humano, que puedan ver un estadio conductual de su hijo en que se le está desvirtuando de algo, que le genere una alerta temprana para poder rescatar a su niño. Pero también hay cosas que no tienen que ver con la DNCD, como el tema de la corrupción y sobre todo de la impunidad. Creo que le ha hecho mucho daño a todo esto, no solamente la corrupción y la impunidad, sino la desfachatez de los impunes y de los corruptos, que eso llega al barrio y dice, bueno, yo siempre lo he hecho 20 veces, o sea, haga usted un ejercicio de 10 personas que han salido de este barrio carenciado, pobre, para lo claro, como dice uno, averigüe para que usted vea que por lo menos 7 no tienen que ver con estudio, con esfuerzo, sino tienen que ver con cosas delictivas. Entonces tiene que haber una preocupación que no tiene que ver directamente con la DNCD, con el bendito tema de la corrupción. Y ahí volvemos a lo de la inteligencia, donde usted sí que tiene mucha experiencia, porque una crítica a la DNCD es el asunto del microtráfico. Entonces el carajito jodedorcito, la cosa, la droguita y la cosa, y el trabajo de inteligencia para agarrar al gerente general de la empresa del suramericano, el colombiano que le envía para acá, que él ni toca la droga, es el matatán, que llega a un sitio, yo recuerdo, yo soy de Baní, sí. Y Quirino llegaba a Baní en helicóptero y nadie se dio cuenta. Un solo, ahí en Matagorda, y así cada quien en cada pueblo tiene su historia. Entonces, hablemos un poco, se va a trabajar la inteligencia, que incluso no fuñir mucho con el jodedorcito para ir arriba y golpear en la cabeza. Por favor. Muy interesante tu pregunta y muy interesante el resumen. Y tocaste un tema muy interesante, que es que tú me estás hablando del extranjero, que no toca la droga. No. Entonces, para que tú veas, tú mismo entras donde te hablaba ahorita, que es que son redes internacionales. Entonces, la investigación, la vigilancia, la recolección de la información, la validación y proceso de las pruebas para tener entonces un caso contundente en donde Fiscalía, donde los agentes auxiliares de la ley puedan trabajar mancomunados, sustentar un buen expediente para nosotros entonces poder llevarlo a la justicia, pero también ese expediente, esas pruebas tiene vínculos conexos con redes internacionales. Todo ese proceso de inteligencia, de vigilancia, de seguimiento, de procesamiento de la información para poder validarla y que sea pura y que no haya ninguna duda en cuanto al vínculo de un ciudadano con ese flagelo. Entonces, tiene ramificaciones internacionales. Ahí entran entonces la cooperación internacional de agencias internacionales que nosotros tenemos muy buenos vínculos para desmantelar esas redes. Pero yo me refiero, vicealmirante, al tema de que desde Quirino para acá, uno ha visto como en la mayoría de los casos que se atrapa a un gran capo, tiene que ver o con la DEA que trajo la información
o que explotó la bomba en Sudamérica. Entonces ya se sabe el caso de, hay un señor que que decían Malecón, la red se llamaba Malecón porque trabajaba vivía y funcionaba en Malecón Center. De repente explota allá y al fin, cáspita, golpeado, nos dimos cuenta que ese señor estaba aquí. Ahora hay la intención de no depender de la acción, qué sé yo, Quirino, Ernesto Paulino, que tuvo que ver mucho la DEA, aquí entre usted y yo, usted lo sabe muchísimo mejor que yo. Entonces, ahora se va a trabajar en ese sentido. Mira, Pablo, lamentablemente la ciudadanía o muchos comunicadores sociales tienden a denostar las labores de los agentes de inteligencia, y te voy a decir una cosa. Pero eso no es el caso del que lo está entrevistando usted en No, este momento. Yo sé que no hablo de ti, claro, Dios me libre, no, yo sé que tú eres una persona objetiva y veraz. Te estoy diciendo, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana oficiales de inteligencia y organismos de inteligencia, sí, guardando la distancia en dimensiones proporcionales muy excelentes. En muchas ocasiones, nosotros, los organismos narcóticos y de inteligencia, es que hemos alertado a organismos internacionales, organismos como DEA, como otras agencias del hemisferio, y le hemos dado la alerta temprana y hemos entonces concatenado los casos. Tú me hablabas de Quirino Ernesto Paulino, pero al final el sistema, la inteligencia lo detectó, lo apresó. Pero la DEA fue fundamental. Claro. Casi decisiva en la información. Sí, pero y Quirino, la mitad de la gente que tomaba leche de Asua para abajo tenía que ver con la finca de Quirino. Mira, lo que pasa... Además, seguro senador, iba de robo. Lo que pasa... Si la DEA no se vuelve loca y la DNCD hace su trabajo y un presidente acepta que se tome la decisión, era un senador segurito, no le ganaba a nadie a don Quirino. Mira, lo que pasa es que nuestras sociedades, nosotros vivimos en sociedades en donde tú llegas a un gimnasio y tú no conoces quién es. Y tú te codeas con personas y luego al final de los eventos te das cuenta que es una persona que está vinculada a acciones delictivas. Ahora, las labores de inteligencia, las labores de investigación toman tiempo. Y eso es lo que pasa, que en ocasiones parte de la ciudadanía quiere resultados rápidos y contundentes. Nosotros tenemos una normativa jurídica en materia de leyes. El Código Procesal Penal establece lo que es la individualización de los hechos para nosotros poderlo vincular, pero también las leyes internacionales y en materia de derechos humanos nos obligan también a nosotros a ser contundentes en cuanto a presentar acusación. ¿Por qué? Porque en ocasiones se caen los casos. ¿Por qué? Porque las investigaciones y las pruebas no son suficientes. Bueno, también eso entra a otro tema que no le toca a usted, sino a Jean Alain Rodríguez, el día que acepte este programa, que tiene que ver con los problemas en el Ministerio Público y en el diseño de esos expedientes. Pero nosotros agradecemos mucho, casi demasiado que usted haya aceptado. Además, nos ha impresionado que un señor que tiene días al frente de la DNCD pueda hablar con tanta seguridad y con tanto conocimiento de las cosas, lo que aumenta la esperanza de que en nuestra próxima entrevista, en un par de meses, que se lo vamos a dar de gabela, podamos seguir profundizando en esto, porque yo repito que la situación es difícil y a grandes problemas, grandes soluciones. Yo creo que la DNCD está en buenas manos y ojalá que eso sea confirmado con el paso de los meses. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Finalmente, darle las gracias al señor presidente de la República, a Dios primeramente, luego a él, y decirle a la ciudadanía este mensaje, que confíen en sus autoridades, que tengan la paciencia, que nosotros vamos a ser contundentes, enérgicos en el combate a este flagelo, a este cáncer que está copando la ciudad, el país y el mundo. Nosotros no vamos a descansar y le vamos a dar un golpe contundente a esos disociadores de la sociedad dominicana. Vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, el presidente, recién nombrado presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y qué bueno que ha accedido a esta entrevista a apenas días de haber sido nombrado. Volveremos a encontrarnos. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Continúa Enfoque Matinal, CDN para todos.
En Enfoque Matinal nosotros continuamos. Mañana es el Día Nacional de la Juventud. Y qué feliz ocasión de tener por aquí a Michelle Ortiz López. Ella es la viceministra de Emprendimiento del Ministerio de la Juventud. Buenos días, Michelle. Buenos días. Un placer tenerle por aquí. Igualmente honrada de poder estar con usted y comunicarle a cada uno de los televidentes sobre el Premio Nacional de la Juventud. Premio de la Juventud, ya decía Rubén Darío, el divino tesoro. Y el Eclesiastés dice que es el tiempo en que todavía se pueden recoger la piedra lanzada. Pero además el tiempo en que hay que sincronizar el reloj y empezar a ver el futuro, la juventud. Qué bueno tenerte por aquí. Hay Premio Nacional de la Juventud este año. Así es, nueva vez el Ministerio de la Juventud y el Estado Dominicano hace entrega de su máximo galardón a la juventud, reconociendo e impulsando a jóvenes en diversas áreas, en este caso en 14 renglones, por su trayectoria y por su trabajo tesonero. Michelle, ¿cuál es el criterio y los procedimientos de selección de los ganadores del premio? Bueno, en principio se hace una preselección donde existen unos finalistas. La convocatoria se abre en octubre, cerró el 7 de noviembre, o sea, normalmente cierra el 31 de octubre, y allí se hacen unos requisitos, primero de que se llene un formulario, una carta de motivación, también que se pueda evidencias de los últimos últimos 3 a 5 años máximo del trabajo en esa área de competencia donde se está postulando, que al menos 2 organizaciones también postulen a ese postulante y justifiquen el por qué va a fines y por qué debería ser merecedor del Premio Nacional de la Juventud. Se hacen primero las elecciones de los finalistas a nivel provincial y luego entonces se pasan, esos finalistas son los que compiten por obtener el máximo galardón. Esta es la versión número 23. Así es. ¿Dónde va a ser? La vamos a hacer en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Como siempre hay un espectáculo muy bonito. Así es, bueno, un espectáculo artístico y obviamente también contaremos con la presencia de varias personalidades que están vinculadas al área de que se va a hacer entrega del premio. ¿A qué hora está pautado el evento? A las 7 de la noche comenzará a ser transmitido por Televisión Dominicana. Bueno, vamos a aprovechar tu presencia, a ver cómo anda el Ministerio de la Juventud y particularmente el viceministerio a tu cargo de emprendimiento. Te decía antes de la entrevista que emprender en este país no es fácil. ¿Ustedes tienen algunos programas en específico o se limitan a orientar a la juventud? Miren, nosotros como ministerio, nosotros tenemos la responsabilidad de articular y coordinar las políticas públicas en favor de la juventud dominicana, que según la ley 4900 comprende entre los 15 y 35 años. Entonces, desde allí en particular, nosotros no solamente el viceministerio de emprendimiento, trabajamos varios programas, sobre una gran sombrilla que se llama Juventud Despega, que busca no solamente fomentar, sino también orientar a los jóvenes para que puedan desarrollar sus proyectos. Lo hacemos a través, por ejemplo, de becas, de tanto nacionales como internacionales, en los cuales el último año fueron impactados más de 200,000 jóvenes a través del Ministerio de la Juventud, también con diplomados, talleres de formación, un gran proyecto que se llama Sabor a Juventud, de los cuales jóvenes de las casas de juventud están desarrollando sus proyectos de emprendimiento en acuerdo con lo que es la Universidad Pedro Enríquez Ureñas y su Centro de Innovación y Pymes, y lo cual finalizará con aportes a lo que son capital semilla para dichos proyectos. Una vez tuve contacto con un programa de ustedes, Agentes de Cambio de Becas. ¿Se mantiene ese programa? Así es. ¿En qué consiste? Nosotros ahora, el pasado lunes, tuvimos una graduación donde 508 jóvenes culminaron dicho programa con éxito. Este programa se trata de que no solamente con un acuerdo con la universidad, del programa de formato educativo de GADEX, donde los jóvenes en diferentes áreas pueden optar por maestrías, pueden optar ese transferencia de conocimiento que transgrede, por ejemplo, y pasa lo que es el asunto cultural y también profesional. Yo te decía que emprender no es fácil. ¿Cuáles políticas públicas tienen ustedes, ya referiste a alguna de las pymes, referida al emprendimiento? Mira, nosotros como ente articulador y coordinador de esas políticas públicas, lo que trabajamos es también justamente con otras instituciones, como el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, al igual que lo que es la MESID,
porque hay unos homólogos de dicho viceministerio. Desde allí, basado en lo que es el marco legal de emprendimiento, la ley 388-16, nosotros estamos velando para que primero entre en vigencia el Fondo Confíe, que no solamente va a ser, por decirlo en palabras más llanas, la banca solidaria para los emprendedores, sino que también puedan desarrollarse mayores competencias y políticas públicas del Estado, como intercambios culturales, competencias que permitan no solamente acceder a mentorías y capital semilla a los jóvenes, sino que también nosotros ayudar a impulsar a esos jóvenes que deciden emprender con formación, mentoría y también que podamos acompañarle y, ¿por qué no?, evidenciar y saber que existe un sabor a juventud en ese emprendimiento. Bueno, gracias Michelle, tener por aquí. La invitación está hecha. Mañana, Premio Nacional de la Juventud a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Así es. Bueno, un placer. Igualmente. Y nosotros finalizamos aquí con Enfoque Matinal. Mañana, Día de la Juventud, estaremos tempranito aquí a las 7 de la mañana. Que la pasen bien.